El problema nos pide diseñar un muro de contención por gravedad para sostener un relleno de 6,70 metros. Acá está la altura. También nos dice que la inclinación con la horizontal es de 10 grados, o sea, el talud tiene 10 grados de inclinación, ¿no? Hasta el punto en donde se va a colocar el muro. Luego nos dice que la base del suelo, ¿no? Tiene un ángulo de fricción de 36 grados en esta parte de acá. Su peso específico, ¿no? Sabes que es efectivo, o sea, no hay agua, no menciona nada de agua. Es de 1,924 toneladas sobre metro cúbico. Y su capacidad portante del suelo donde está apoyado el muro es de 2,23 kilogramos sobre centímetro, ¿no? Ahora nos habla del relleno. El relleno es el, el suelo, ¿no? Que está apoyado o que va a empujar al muro, ¿no? Porque sabes que para hacer estas construcciones se quita todo este suelo de aquí, más o menos, ¿no? Con una cierta inclinación, y se coloca un suelo de relleno. No es el mismo suelo que tenemos, pues, donde está apoyado todo este muro de contención, sino es un material de relleno, ¿no? Ese material que va a estar en contacto con la cara de nuestro muro, dice tiene un peso específico de 1,76 y un ángulo de fricción de 32 grados. Ahora, bueno, nos da el peso unitario concreto. Sabes que este muro de gravedad no lleva cero, por lo tanto es concreto simple, 2,3 toneladas sobre metro cúbico. Y su resistencia a la compresión es de 140 kilogramos, ¿no? Ya, también ya nos da unos ciertos valores iniciales. Por ejemplo, la cresta es de 45 centímetros. Nos dice que el pie aquí es de 15 centímetros. También nos dice que va a haber acá un suelo, ¿no? Que va a ejercer una presión opuesta, ¿no? La altura de este suelo es de 1,22 metros. ¿Qué más nos dice? Ya, nos da este talón, ¿no? Que es de medios, de inclinación. Bueno, también nos da la relación entre esta cara, ¿no? Desde 1 a 10. Ya. Bien, lo primero que se hace es, bueno, siempre puede mencionar, nos dice que el peralte de nuestra zapata va a ser va a estar entre H octavos y H sextos, ¿no? Siempre escogemos el menor, para reducir costos, ¿no? Entonces trabajamos con el menor, H octavos. Ahora, esto, dice el ingeniero que siempre en los exámenes se tiene que redondear a múltiplos de 5 o de 10 centímetros, ¿no? En este caso, él está tomando 90 centímetros. Ahora, nuestra base debe estar entre una relación de 0,5H a 0,7H, ¿no? En este caso también tomamos el menor por reducir costos, ¿no? Ahora, nos pide calcular el H2, también parte del dimensionamiento, que va a ser igual a esta altura, la altura de 6,70 menos el D, ¿no? Que es el peralte. O sea, este va a ser nuestro H2, que va a estar a 5,8 metros. Luego calculamos el valor de P. El valor de P se encuentra aquí. Y va a ser simplemente si tenemos acá este triangulito formado ya. Acá vamos a tener un triangulito. O sea, ahí se ha movido su gráfico del ingeniero. Pero acá tenemos un pequeño triángulo, ¿no? Digamos que sí, ya. Entonces va a ser, pues, tengo esta distancia, tengo el H2 que ya he calculado, que es de 5,8, y va a ser lo que tengo, ¿no? O sea, este ángulo, multiplicado por, ¿qué es lo que quiero hallar? El P sobre lo que tengo, ¿no? O sea, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es cotangente 75. Comprueben sus calculadoras que les salga este valor, ¿eh? No vaya a ser que esté configurado en radianes o en centesimales, y para que no tengan errores mañana. Ahora, calculamos el N, ¿no? Como ya tenemos nosotros la altura, o sea, tenemos el H2, nos dice que el H2 es igual a 10 veces la horizontal, ¿no? O sea, la altura es igual a 10 veces la horizontal. Entonces, simplemente dividimos el H2 entre 10, ¿no? Para calcular N. Ya, luego tenemos que calcular el valor de M, que el M es la longitud del talón, ¿no? Va a ser igual, pues, a toda la base que ya hemos calculado acá en el dimensionamiento 330, menos estos pequeños valores que hemos calculado, el N, el ancho de la cresta y el P, el valor P, ¿no? Entonces, restamos esto y esto sí no lo vamos a redondear, pues porque ya los demás valores por procesos constructivos se han redondeado, ¿no? Esto es 15 centímetros, 90, 330, ¿no? Pero esto de aquí no se redondea, se toma tal cual como está, 0,57. Ahora, vamos a calcular el H1. Este H1 ya se encuentra acá en la parte de arriba, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer un corte, simplemente a todo lo que está sobre nuestro muro, ¿no? Todo lo que está sobre nuestro muro es, ya sea, ¿no? Vehículos, el material de relleno, o sea, todo lo que va a influir sobre nuestro muro de contención. Eso es lo que se va a analizar. Y en este caso, esto forma parte del suelo, necesitamos calcular esa altura, ¿no? Esa altura de suelo inclinado que va a influir sobre nuestro muro. Ese es el H1, esa altura. Como nos dice que beta es 10 grados, entonces
el H1 va a ser igual al pie, o sea, no, esta P, ¿no? Que hemos calculado, más este 0.15, que va a ser la base de este triángulo. Y como ya tenemos la base, tenemos el ángulo que es 10, podemos calcular la altura, ¿no? Va a ser igual a esta base, P más 0.15, va a multiplicar a lo que quiero, o sea, el cateto opuesto sobre lo que tengo, ¿no? El cateto adyacente. En este caso sería tangente, ¿no? Como está acá, tangente de 10 grados. Ya. Resolviendo esto, obtenemos que, y redondeando obviamente, que nuestro H1 va a ser igual a 30 centímetros. Ahora, nuestra H1 mayúscula, que está acá ya es, o sea, todo este valor que va a incluir este suelo inclinado. Simplemente sumamos pues, las alturas que ya tenemos, ¿no? 670 que nos dan del H, más ese H1 que hemos calculado, va a ser en total 7 metros. ¿Ya? Entonces, con esto se termina lo que es el predimensionamiento, ¿no? De nuestro muro de contención para analizar luego los pesos, ¿no? Ya, una vez que hemos determinado ya, que hemos terminado de predimensionar nuestro muro, lo que tenemos que hacer es fraccionar o dividir todo nuestro muro de contención en figuras geométricas para calcular el área, ¿no? Porque en sí tendríamos que calcular todo el peso, ¿no? De este suelo que está por acá, todo ese peso y todo el peso del área de nuestro muro de contención, ¿no? Pero va a ser complicado, pues no es una figura conocida. Entonces se tiene que dimensionar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el área 1, que es el suelo de relleno, que acá la flechita se ha desplazado mucho. Tenemos un área 2, que es este rectángulo, un área 3, que es un triángulo. Todas estas tres primeras áreas se van a multiplicar por el peso específico del relleno, ¿no? Ahora, el área 4, 5, 6, 7, que es el triangulito de arriba, 8, este rectángulo de abajo, y 9, este rectángulo grande, ya son parte del muro de contención, ¿no? Por lo tanto, son elementos de concreto. Ahora, con respecto a la presión activa nos dice, según la teoría de Rankine, que va a estar, o sea, la inclinación, ¿no? La influencia que va a tener esta presión activa va a ser la misma, o sea, tiene el mismo grado de inclinación que este suelo que tenemos acá arriba, ¿no? Que es lo que va a sostener nuestro muro. Si acá arriba nos han dicho que es de 10 grados la inclinación, acá abajo también va a estar 10 grados, ¿no? Nuestra presión activa. ¿Para qué necesitamos eso? Para descomponer pues, nuestra presión activa en una presión horizontal y en una presión vertical, ¿no? Ahora, ¿a qué altura se va a ubicar este punto, ¿no? Este punto de mi presión activa? Según la teoría, ¿no?, de Rankine nos dice que se va a ubicar al total, a la altura total, o sea, nuestros 7 metros dividido sobre 3, ¿no? O sea, a H1 tercio se va a ubicar esta fuerza, ¿no? Ya, también no debemos olvidar que aquí nosotros tenemos una presión pasiva, porque aquí hay un suelo, ¿no? O sea, nuestro muro va a recibir un empuje en esta dirección, es un empuje activo, pero a la vez va a estar contrarrestado este empuje activo por esta presión pasiva, ¿no? Que va a ser de un suelo, ¿no? Donde va a estar donde nuestro muro de contención va a estar profundizado, ¿no? Dice que esta altura es de 1.22, ¿no? Que hay un suelo, entonces tenemos que calcular también este empuje, ¿no? Porque va a influir de forma favorable a disminuir quizás las dimensiones de nuestro muro, ¿no? Ya, entonces, como vemos aquí, ya aquí hay un pequeño error, yo lo he repasado ahí con lápiz nada más, ¿no? Es 2.33, ¿no? Está a 2.23, H tercios. O sea, la altura donde va a actuar nuestra presión activa. Ahora, ¿qué más necesitamos de aquí? Bueno, aquí ya estamos ubicando el empuje, ya. Necesitamos calcular esta X de acá, ¿no? O sea, la distancia a la que va a actuar, ¿no? La distancia horizontal a la que va a actuar nuestra presión activa, ¿no? Entonces, ese X va a ser igual a esta altura que ya tenemos, restando, ¿no? 2.33 menos este peralte nos va a dar esta altura de acá, 1.43, ¿no? O sea, 1.43 multiplicado por lo que quiero, o sea, el cateto adyacente al ángulo, sobre lo que tengo, ¿no? El cateto opuesto, que es cotangente, ¿no? Obviamente no da este valor porque aquí se ha corregido, ¿no? No da otro valor. Y a eso le vamos a calcular este X1, ¿no? Porque esta presión activa vertical, o sea, ya la componente vertical, va a actuar separado, ¿no? Esta distancia X1, ¿no? O sea, va a ejercer un momento en esa dirección, ¿no? Por eso es que necesitamos hallar el bracito para calcular el momento, ¿no? Ese bracito va a ser el X1, que es un dato que lo vamos a usar casi al final, ¿no? Pero ya lo hemos calculado, ya lo tenemos ahí. Después de hacer todo este predimensionamiento y calcular geométricamente las distancias, ¿no? Que es lo que nos interesa, tenemos que calcular los coeficientes de presiones activas, ¿no? Porque ya sabemos por teoría, que también en mi expo he mencionado,
¿Qué necesitamos hallar? ¿Ve? Sabemos que nuestra presión activa es igual a una constante, puede ser un coeficiente activo o puede ser un coeficiente pasivo, eso de acuerdo al análisis del diseñador, multiplicado por el peso específico del suelo, multiplicado por la altura de ese suelo que está soportando, y todo esto a la vez multiplicado por h medios. O sea, un medio del coeficiente activo por el peso específico por la altura al cuadrado. Esa es la formulita de nuestra presión activa, ¿no? Ahora, la fórmula de este coeficiente activo es igual a toda esta fórmula de acá, ¿no? Y también la fórmula para el coeficiente pasivo simplemente va a ser invertir estos signos, ¿no? Acá va a ser más y acá va a ser menos para el pasivo. También se puede reducir la fórmula a esto, ¿no? Son lo mismo. Por trigonometría sale lo mismo. Ya. Entonces, continuamos, ¿ya? Una vez que conocemos nuestra formulita, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. ¿Ve? Esta beta de aquí es la inclinación del terreno. Este phi es el ángulo de fricción de ese suelo de relleno, que es 32 grados. Y con esto nos debe dar estos dos valores, ¿no? Nuestro coeficiente para la presión activa y nuestro coeficiente para la presión pasiva. Ahora, si se fijan ustedes, más o menos la presión pasiva es el triple de ese coeficiente de presión activa, ¿no? Pero nosotros, esto tiene que ver con la forma en la que va a fallar, ¿no? Siempre hemos pensado, bueno, yo también desde el curso de suelos, siempre hemos pensado que solamente hay un plano de falla, ¿no? Siempre hemos pensado que solamente hay un plano de falla de un talud, ¿no? Pero analizando la teoría nos dice que hay dos planos de falla. O sea, cuando ustedes ya van a hacer su análisis de algún suelo, ¿no? No solamente les va a dar un plano de falla, ¿no? Sino les va a dar dos planos de falla. Entonces, este primer plano de falla es lo más probable que suceda. Para este primer plano de falla, para esta primera cuña, es lo que se usa el K activo. Pero si nosotros queremos ser súper conservadores, no sé, tenemos quizás suelos más friccionantes que cohesivos, entonces ya no solamente vamos a usar el K activo, sino tenemos que trabajar con un K pasivo, que si se fijan bien, ¿ve? Es el triple de ese coeficiente activo, entonces va a triplicar, ni siquiera es el triple, es 10 veces más. Entonces va a multiplicar muchas veces el resultado que nosotros podamos obtener en nuestros cálculos, ¿no? Entonces siempre tienen que tener cuidado y saber de qué forma escoger, si van a usar un coeficiente activo o un coeficiente pasivo, ¿ya? Ahora, de la misma forma, tenemos acá nosotros una presión pasiva, ¿no? Igualito, acá también vamos a tener una cuña pequeña para trabajar un coeficiente activo y vamos a tener una cuña más grande, ¿no? Para trabajar con un coeficiente pasivo. Entonces, eso es más o menos un poquito de la teoría para que se entienda, ¿no? Un segundito. Ya. Entonces, aquí ya más o menos entendemos qué es lo que se va a usar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar siempre pues por costos y porque sabemos que tenemos en cierto grado un suelo cohesivo. Bueno, eso ya lo vamos a saber de acuerdo a nuestros estudios de suelos. Vamos a trabajar con un coeficiente de presión activa, ¿no? Acá está. La presión activa vamos a calcular. Entonces, ya como habíamos visto anteriormente, esta es la formulita para la presión activa y simplemente reemplazamos los datos. Este peso específico es del suelo de relleno, 1.76, que es de dato. Esta altura es la altura total que va a soportar el muro. Y para esto nos da 13.842 toneladas, ¿no? Esa presión activa, o sea, esta de aquí, esta diagonal va a ser 13.842 toneladas, ¿no? Y nuestra, bueno, ya tenemos que empezar a descomponer, ustedes saben, ¿no? Para descomponer, en el caso del horizontal es el coseno del ángulo, que nos da este valor, y para el caso de la vertical va a ser el seno, ¿no? Ya, con esto también lo que tenemos que hallar es el momento de volteo, ¿no? ¿Quién de estas dos fuerzas nos va a producir el momento de volteo? Nosotros nos vamos al gráfico, tenemos que visualizar el punto, una de las esquinas, que esté más alejado de esta presión activa, ¿no? En este caso, va a ser el lado opuesto, este punto O. Con respecto a este punto O, vamos a hallar los momentos estabilizantes y los momentos de volteo, ¿no? Si nosotros nos fijamos, esta presión activa horizontal, o sea, este vector descompuesto, está empujando a nuestro muro hacia esa dirección, ¿no? Por lo tanto, va a hacer que quiera voltearse, ¿no? Nuestro muro. Pero esta presión activa vertical, no, ¿no? Lo va a tratar de estabilizar, ¿no? Entonces,
con ese criterio sabemos, ¿ya? ¿Para qué necesitamos esos dos componentes de la presión activa, ¿no? Ahora, como se ha mencionado, ¿no? La altura de esa presión está a h tercios. Y la componente horizontal se va a multiplicar por esa altura, lo cual nos va a dar el momento de volteo, ¿no? Está girando en sentido antihorario, para resaltar eso. Ahora, luego tenemos, después de haber calculado el momento de volteo, o sea, las fuerzas que desestabilizan a nuestro muro de contención, tenemos que ver las fuerzas que estabilizan, ¿no? A nuestro muro de contención. Para este caso, van a ser todos los pesos que estén sobre la base. O sea, vamos a ver, acá tengo un recorte. Sobre nuestra base actúan, ¿qué fuerzas? Todo lo que sea el peso del concreto de nuestro muro de contención y todo lo que esté sobre este muro de contención, ¿no? Sobre el pie del muro de contención, que es, en este caso es el suelo de relleno, ¿no? Que es el área 1, 2 y 3. Entonces, simplemente ahí aplican su geometría, ¿no? Por ejemplo, para el área 1 va a ser, que es un área triangular. Ustedes saben, el área del triángulo va a ser un medio de la base, que es 30 centímetros, que se ha calculado acá 15, 15, por la altura, por el peso específico, ¿no? Un medio de la base por la altura. Ya, toda esta base mide 1.70, nuestra alturita va a medir 30 centímetros, y el peso específico de ese suelo de relleno por dato es 1.76 toneladas sobre metro cúbico. Nos da este valor, ¿no? Ahora, el brazo, ¿no? El brazo. Este bracito vas a calcularlo, más o menos, a ver, con respecto siempre a este punto O, ¿no? A este punto O de acá. Está muy fino, ¿no? Con respecto a este punto O. Entonces, va a ser, ustedes saben que el centro de gravedad de esto está a 2 tercios de la base, ¿no? Si nuestra base es 1.70, 2 tercios multiplicado más toda esta distancia de aquí, que va a ser 0.45 más este valor pequeño de aquí que hemos calculado, que ha salido el n, acá está, el n nos ha salido 0.58, ¿no? Todo eso nos va a dar el bracito, ¿no? A donde se va a ejercer esta fuerza, ¿no? Para que se produzca el momento, ¿no? Y de esa forma van a calcular todas las fuerzas y todos los brazos, ¿no? De las 9 áreas. Ahora, esas fuerzas que son los pesos y los brazos no son las únicas que están actuando ahí sobre nuestro muro de contención, no son sobre la base, sino también está actuando esta componente vertical que hemos extraído de nuestra presión activa, ¿no? Esta componente vertical. Como ya hemos hallado esta distancia x1, su brazo va a ser 2.79. Acá está, 2.79 va a ser el brazo. Y la componente vertical nos ha salido, descomponiendo, que tiene un valor de 2.404 toneladas, ¿no? Con esto, simplemente multiplicando el peso por el brazo de palanca, obtenemos todos nuestros momentos, ¿no? Esa es, me dice el ingeniero, solo es geometría, ¿no? O estática, ¿no? Hacemos una sumatoria para obtener los pesos que actúan sobre la base. Todos los pesos que actúan sobre la base son más o menos poco más de 39 toneladas. Y todos los momentos en sentido horario, o sea, los estabilizantes, ya equivalen a 78 toneladas por metro, ¿no? Ahora, tenemos que comprobar este factor de seguridad por volteo, ¿no? Nos dice que el factor de seguridad por volteo siempre debe ser mayor que 1.5 por norma. Entonces, para eso dividimos, ¿no? La sumatoria de nuestros momentos estabilizantes sobre nuestros momentos de volteo, ¿no? Y esta división, reemplazando acá los datos, nos da un valor de 2.48. Si ustedes se fijan, es un poco menos del doble, ¿no? Pero es bastante grande la diferencia, ¿no? Entonces, teniendo este valor, o sea, no es simplemente seguir operando, ¿no? Eso es por criterio. Nosotros también tenemos que, las obras o los proyectos que nosotros propongamos, también tienen que tener una limitante en costo, tienen que estar optimizados, ¿no? Y con esto se puede ya reducir algunas dimensiones, si es que esto obviamente está programado en una hoja Excel, podríamos nosotros reducir algunas dimensiones de nuestro modo de gravedad para ver cómo va cambiando y para ver que este valor se acerque un poco más a 1.5, ¿no? Y así, obviamente, reducimos dimensiones, por lo tanto, reducimos costos, ¿no? Reducimos tiempo de trabajo y todo, ¿no? Pero esto puedes hacerlo al final, ¿no? Después de hacer las demás comprobaciones, ¿no? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la seguridad por deslizamiento, ¿no? O sea, que nuestro muro no se desplace, ¿no? Tenemos que tener también esa seguridad. Ahora, este factor de seguridad por deslizamiento nos dice que va a ser igual a la división entre la sumatoria de estas fuerzas de rozamiento, o sea, estas fuerzas que van hacia esta dirección, hacia allá,
dividido eh, sobre la fuerza horizontal, ¿no? O sea, ¿qué fuerzas van en este sentido? O sea, la relación de fuerzas, ¿no? Igualito nos dice que esto también tiene que ser, esta división tiene que ser mayor a 1.5. Ahora, analizamos lo primero, ¿no? Nuestras fuerzas de rozamiento. Para esto, nosotros recordamos que en física, pues las fuerzas de rozamiento eran igual a mu por la normal, ¿no? Entonces, el valor de mu es la tangente de 2/3 del ángulo de fricción. Pero este ángulo de fricción ya no es del suelo de relleno, sino del suelo que está acá abajo en contacto con la base de nuestro muro, ¿no? Entonces, ese angulito es 36 grados. Calculamos esto, obtenemos un mu o un coeficiente de rozamiento de 0.445. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice? Ah, ya. Esto tenemos que multiplicarlo por todas estas fuerzas, por la normal, ¿no? ¿Y cuál es la normal? Es prácticamente todo el peso que está encima de nuestro muro de contención, ¿no? Incluso deberíamos nosotros haber considerado, si acá tenemos nosotros un pequeño suelo, ¿no? Deberíamos haber considerado el área de este suelo de aquí, ¿no? Toda esta partecita, porque está contribuyendo, ¿no? Incrementando el peso, ¿no? Pero, bueno, se ha despreciado el ejercicio, lo ha hecho así el ingeniero, ¿no? Pero también favorece, ¿no? A la estabilidad de nuestro muro, ese sector de suelo, ¿no? Ya. ¿Dónde tenemos estos datos? Este dato lo tenemos acá, pues simplemente hemos sumado todos los pesos, ¿no? De todas las áreas, más incluida la componente vertical, ¿no? Que es la componente vertical de nuestra presión activa. Ahora, ¿qué más tenemos que sumar? Esta presión pasiva. Esta presión pasiva, bueno, el ingeniero dice que el dato está aquí, pero no ha hecho el cálculo. Se calcula simplemente recordando suelos 2, ¿no? En suelos 2 hemos visto eso. Que en la formulita, primero tienes que hallar la presión en este punto, ¿no? O sea, en el punto bajo. O sea, hablando de nuestro muro, tenemos que calcular la presión en este punto, en esta esquinita del talón de nuestro muro. Entonces, este valor bueno, ya ni siquiera es necesario hacer eso, sino aplicar la fórmula de frente. Vamos un rato a ver la fórmula. Se ha tenido en cuenta ya no el coeficiente activo, o sea, ya no solamente este coeficiente activo para hallar esa presión pasiva, sino se ha considerado que en este talud nosotros vamos a tener una mayor inclinación, ¿no? De falla. Porque obviamente este suelo, al ser un suelo natural, va a estar más compactado, ¿no? Ya ha tenido años compactándose. Por eso es que aquí se va a usar ese valor de la presión pasiva, que nos ha salido a nosotros este valor, ¿no? O sea, 10 veces el coeficiente activo. Entonces, este valorcito es lo que estamos usando acá en la fórmula. Esto va a ser nuestro coeficiente pasivo, ¿ya? Y siempre se calcula, en los ejercicios que he visto, siempre se ha calculado con este empuje de presión pasiva con este valor, ¿no? Y ya pues, con eso ya obtenemos este valor. Simplemente reemplazamos en nuestra fórmula y vamos a obtener que está bastante cercano, ¿no? Está bastante cercano. El resultado 1.58 mayor a 1.5 es muy pequeña la diferencia, ¿no? Pero se podría hacer algunos reajustes, ¿no? Ahora, bien, luego de asegurarnos los dos factores de seguridad, tanto de deslizamiento como de volteo, tenemos que ver dónde cae la resultante de todo ese peso, ¿no? O sea, qué distancia de ese punto O cae la resultante de todo el peso de nuestro muro, ¿no? Entonces, para eso simplemente reemplazamos en la fórmula, ¿no? La diferencia de los momentos va a ser igual a la sumatoria de todas esas fuerzas verticales multiplicado por una distancia, ¿no? Entonces, en fuerza por distancia también me da un momento, que va a ser igual a la diferencia de esos momentos. Despejamos X para obtener esta fórmula, reemplazamos los valores y nos sale que toda la resultante del peso, ¿no? del murito, va a estar ubicado a 1,20 m de ese punto O, ¿no? Va a estar ubicado a 1,20 m. Ya. Luego tenemos que hallar las presiones que actúan sobre la base de nuestro muro. O sea, ya hemos revisado nosotros todo lo que está superficial. Ahora tenemos que saber cuánta presión ejerce todo ese peso sobre la base de nuestro muro y compararlo con la capacidad portante del suelo, ¿no? Para saber si es que nuestro suelo va a resistir todo ese peso o si es que va a fallar, ¿no? Si es que se va a hundir. Entonces, para eso hacemos estas verificaciones, ¿no? Ya. Nos dice que la presión máxima y mínima va a tener esta fórmula, ¿no?
La sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, o sea, fuerza sobre área nos va a dar una presión o un esfuerzo, multiplicado por esta relación. 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base, o 1 menos 6 veces la excentricidad sobre la base, ¿no? Para el valor máximo usamos el más, para el valor mínimo usamos el menos. Y el área pues va a ser el área B multiplicado por el ancho del muro. Sabemos que nosotros para diseñar cualquier elemento estructural siempre nos basamos a anchos tributarios, ¿no? En este caso el ancho tributario que se está analizando es de 1 metro. Ya, ahora reemplazamos los datos en la fórmula, pero no tenemos la excentricidad. Entonces tenemos que calcularnos nuestra excentricidad, ¿no? La excentricidad dice, va a ser la base sobre 2 menos esa X, ¿no? Esa X, ¿qué es? Esa X es el peso donde está ubicada, donde está donde es la fuerza, donde se concentra todo el peso de nuestro muro, ¿no? O sea, más o menos por acá, ¿no? Digamos que está X, a 1,20 nos ha salido, ¿no? 1,20 m. Y la base sobre 2, ¿cuánto es? 330 sobre 2, ¿no? 1,65, más o menos, ¿no? O sea, la mitad de la base, ¿no? 1,65. Ya. Esta diferencia va a ser la excentricidad. Y esta excentricidad nos sale que es 0,45. Ahora tenemos que ver si esta excentricidad cae en el tercio central, ¿no? Para eso se verifica con esta fórmula, ¿no? Que la base sobre 6 sea mayor que la excentricidad. Y generalmente para estos muros de gravedad, siempre va a caer en el tercio central, ¿no? O sea, se ha dividido nuestro murito en nuestra base en 6 partes. Tenemos más o menos acá 3 partes y 3 partes. El tercio central es esta partecita de acá. Toda esta partecita es el tercio central. Nuestra excentricidad puede caer en este lado, o sea, en el lado izquierdo del tercio o en el lado derecho del tercio, ¿no? O sea, este valor puede ser positivo o negativo, ¿no? Si nosotros tomamos como centro la mitad de la base. Entonces, a eso se refiere con el tercio central. Pero como ustedes ven, es una figura casi triangular, siempre va a caer al centro, ¿no? En el tercio central. Pero se tiene que hacer el cálculo. Ahora, luego tenemos que calcular ya el Q máximo, o sea, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, ¿no? Que se produce entre la base de nuestro muro y el suelo. Simplemente como ya tenemos todos los valores, tenemos aquí nuestra excentricidad, reemplazamos en la fórmula. Nuestro Q máximo y nuestro Q mínimo, digamos, ¿no? Esto arriba con más y abajo con menos. Eso es igual a 21,51 nos sale y tenemos que comparar ambos valores con la capacidad portante de nuestro suelo, ¿no? Nos dice que nuestra capacidad portante es 2,93 kilogramos sobre centímetro. Para pasar a toneladas sobre metro, multiplicamos por 10. Y lo comparamos y sobrepasa, ¿no? Nuestra capacidad portante es mucho mayor que la capacidad, que el esfuerzo, ¿no? Que produce el contacto del suelo con el muro. Y bueno, no comparamos con el menor porque sabemos que de hecho sobrepasa. Ahora, bueno, acá ya tenemos un resumen. Se tiene que hacer el gráfico. ¿Ve? Se tiene que hacer el gráfico. Nuestra Q máximo va a estar aquí porque esto va a estar empujando en ese sentido, ¿no? O sea, va a presionar más este lado y quizás va a elevar un poco este lado, pero es que nuestro Q mínimo va a estar aquí, ¿no? Cerca al talud. Ya. Entonces, obtenemos una figura trapezoidal, ¿no? Una distribución de esfuerzos lineales trapezoidal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá nosotros? Tenemos que verificar primero que, ustedes saben que aquí en este punto, esta partecita de aquí va a soportar grandes presiones, ¿no? Que podrían hacer que esto se quiebre, ¿no? Entonces tenemos que verificar que este concreto de aquí soporte todas esas presiones. De la misma forma, también sabemos que acá hay todo un suelo que está empujando y tenemos que calcular que esta área de aquí, este plano de aquí, no falle, ¿no? No falle. Entonces, esas dos verificaciones tenemos que realizar, tanto del talón como de esta base, ¿no? De la pantalla. Bien, continuamos entonces. Verificamos las tensiones que se producen en el concreto en el punto A una distancia de X, ¿no? O sea, 0,57 del punto de intersección. Ese 0,57 es esta distancia, ¿no? La distancia del taloncito. Se ha calculado ya en el predimensionamiento. Ya. Nos dice acá, podemos deducir, ¿no? Desde la ecuación de la recta, que la ecuación de las cargas distribuidas en la base de la zapata es, o sea, simplemente tenemos que hallar la ecuación, ¿no? Ya tenemos estos dos puntos aquí y tenemos que calcular
la ecuación. Ya es un cálculo bueno, hemos practicado bastante. Y simplemente va a ser, ¿no? Nuestra carga 1 sobre cualquier distancia, o sea, una distancia X, va a ser igual a la diferencia de nuestras cargas sobre la base. Reemplazando ahí, eso vamos a tener que esta carga 1 va a ser igual a este factor 5.758 por X. Ahora, como nosotros vemos, aquí, hacia acá abajo, estamos viendo, o sea, nuestro eje X, y hacia acá abajo estamos viendo nuestro eje Y, ¿no? Para calcular eso. Entonces, esto va a tener una pendiente negativa. Como tiene una pendiente negativa, por eso la pendiente va a ser acá, ¿no? Menos 5.758. Y también va a tener un desplazamiento, ¿no? ¿Cuánto es ese desplazamiento? En Y va a ser 21.51, ¿no? O sea, con respecto al eje X se está desplazando esto 21.51. 21.51 va a ser el desplazamiento, ¿no? Eso ya ustedes ya entienden, ¿no? Cómo se calcula la ecuación de esa carga distribuida. Ahora, por resistencia de materiales, nosotros sabemos que si queremos hallar la ecuación de la cortante, se tiene que integrar esto, ¿no? Con respecto desde 0 hasta X. Si queremos hallar los momentos, se tiene que volver a integrar esto también de nuevo con respecto a 0 a X, ¿no? Eso sabemos por resistencia de materiales. Entonces, simplemente pasamos a integrar, ¿no? Integramos esta primera ecuación, todo esto multiplicado por diferencial de X, y vamos a obtener, pues, que como acá tenemos un X a la 0, se suma 1 y se divide entre ese exponente, tenemos 21.51X, y al integrar X va a ser igual a X al cuadrado sobre 2, ¿no? Igualito, volvemos a integrar esto para hallar la ecuación de momentos. Integramos X, va a ser X al cuadrado sobre 2, y al integrar esta X al cuadrado va a ser igual a X al cubo sobre 3. 3 por 2 me da 6. Ya es un cálculo 2, lo hemos visto, está cansancio, ¿no? Pero nosotros queremos saber en ese punto de donde está el plano de falla, el posible plano de falla de nuestro murito de contención, o sea, en el talón, en esta partecita, queremos saber cuánto es la cortante y cuánto es el momento, ¿no? Entonces, reemplazamos en nuestras ecuaciones de cortante y de momento esa distancia X a 0.57 metros, con lo que obtenemos una cortante de 10 toneladas sobre metro y un momento de 3.19 toneladas sobre metro. Bien. Luego, tenemos que hallar ya pues el esfuerzo admisible, ¿no? O sea, esto de aquí que hemos calculado son, son las fuerzas que están actuando en realidad sobre nuestro muro, ¿no? Pero tenemos que hacer nosotros un cálculo de lo que realmente va a soportar nuestro concreto, ¿no? Nos dice que nuestro F'C va a ser de 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para calcular ese esfuerzo de corte admisible, o sea, lo que va a soportar esta resistencia concreto, multiplicamos en la fórmula, ¿no? 0.53 por un factor de seguridad, multiplicado por la raíz de F'C. Este factor de seguridad es un factor de reducción de 0.85, porque si sabemos, ¿no?, que si nos piden a nosotros un concreto de 140, el contratista, por ahorrarse cemento, ahorrarse material, lo va a producir quizás con una resistencia menor, ¿no? Esas son jugadas ya que se ven en campo. Y por eso es que existe este factor de seguridad, ¿no? O sea, lo que nuestro esfuerzo, el corte admisible, o sea, lo que se está diseñando, iba a soportar más, ahora va a ser reducido, ¿no? Solamente va a soportar 5.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, luego tenemos que calcular este esfuerzo de corte, ¿no? Que realmente existe en nuestro muro, ¿no? Para eso sabemos que nuestro peralte es de 90 centímetros, sabemos que estamos analizando 1 metro del ancho del muro, y ya hemos calculado acá arriba nuestra cortante, ¿no? Que es de 10 toneladas sobre metro. Llevamos estas toneladas a kilogramos, pues multiplicando por 1000, tenemos que el valor de nuestra cortante va a ser igual a esta formulita. El valor de la cortante dividido entre la base por la altura, ¿no? La base que estamos analizando es de 1 metro y la altura, el peralte, es de 90 centímetros. Por lo tanto, nuestra cortante va a ser de 1.21 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, simplemente comparamos nuestros dos esfuerzos, ¿no? Tanto el esfuerzo actuante, o sea, el que está soportando realmente nuestro concreto con las fuerzas externas, comparando con el esfuerzo de corte por diseño, ¿no? O sea, el diseño quiere decir
las fuerzas internas, ¿no? O sea, lo que nosotros le damos, las resistencias que nosotros proponemos en diseño. En este caso, para 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y obviamente nuestro esfuerzo de diseño, esfuerzo cortante de diseño, siempre va a tener que ser mayor a nuestro esfuerzo actuante. Incluso se recuerdan en concreto armado 1 que a este esfuerzo actuante, o bueno, en ese caso se llamaba cargas de servicio, lo mayorábamos, ¿no? Con la fórmula 1.4 multiplicado por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. O sea, tratábamos de decir que no solamente está soportando el peso del concreto, ni de ese suelo, ¿no? De relleno, sino posiblemente unas fuerzas más, ¿no? Pero en este caso, el diseño no está considerando ese esfuerzo último, sino está considerando un esfuerzo de servicio, ¿no? O un esfuerzo por solicitaciones existentes. Entonces, relacionando esos conceptos, pues acá faltaría agregarle una mayoración, ¿no? Un factor de mayoración a este esfuerzo que está soportando nuestro muro de contención. Posiblemente, ustedes saben, pues ahí quizás alguien construye su casa cerca, ¿no? Y se produce un mayor esfuerzo y eso ya malogra el diseño, ¿no? Ya, eso como un paréntesis ahí, ¿no? Bien, luego tenemos que hallar el esfuerzo de tracción que se produce. Para eso nos da esta formulita para el esfuerzo de tracción. Ya, o sea, lo primero que hemos visto es el esfuerzo por corte, ¿no? O sea, el esfuerzo que existiría si esto de acá se va a fracturar horizontalmente. Luego vamos a ver el esfuerzo de tracción, o sea, ¿qué pasaría si es que esto se trata de abrir, ¿no? Para acá, o sea, se fisura y se trata de abrir. O sea, ya no es un corte, sino es una tracción, ¿no? Del concreto. Entonces, esas dos verificaciones hacemos aquí. Y vamos a ver ese esfuerzo de tracción. Ya. Acá está la tracción permisible, ¿no? Para eso ya tenemos nuestra formulita para el esfuerzo de tracción actuante. Y también tenemos nuestra formulita para el esfuerzo de tracción permisible, ¿no? De la misma forma, y lo que actúa y lo que se diseña, ¿no? Tenemos esos dos, tienes que calcular esos dos. Para esto ya tenemos otro factor de reducción, que es muchísimo mayor, pues, ¿no? 0.65 va a reducir mucho más el esfuerzo que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Y ya simplemente comparamos estos dos y vemos que sí cumple, ¿no? 10.23 kilogramos sobre centímetro es un esfuerzo de tracción, es 5 veces más aproximadamente nuestro esfuerzo de actuante, ¿no? O sea, la tracción que existe es de 2.36 y la tracción que soporta es de 10.23, muchísimo mayor, ¿no? Ya. Entonces ahí vemos ya en 3D los planos, ¿no? Luego debemos verificar ya el otro plano de análisis, ¿no? O sea, la intersección entre el muro y nuestra zapata, ¿no? Todo esto de abajo es nuestra zapata y entre el muro pantalla, ¿no? Que es la parte de arriba, el muro que va a soportar esa carga. Bien, acá hace un pequeño cálculo. Calcula este H que más abajo lo vamos a ver en un gráfico, pero vamos a calcular este T, ¿no? La base de contacto entre la zapata y el muro pantalla, que va a ser igual a 1.55 más o menos. O sea, este de aquí es 1.55, bueno, no está a escala el dibujo. Esto es 0.58 y este de aquí es 0.45, ¿no? Ya. El valor de T, entonces, de 2.58 metros. Nuestra base es de un metro de muro, estamos analizando. Y aquí también se debe cumplir que el esfuerzo de compresión, o sea, se sabe, ¿no? Que acá hay un esfuerzo que tiene que soportar nuestra zapata para que no haya punzonamiento, pues, ¿no? Que también es una verificación que se hace en, en cimentaciones, hemos llevado, ¿no? El esfuerzo de compresión admisible, o sea, por el que se diseña, siempre debe ser mayor que el esfuerzo de compresión que actúa realmente sobre la zapata, ¿no? Para eso tenemos también nuestros factores de seguridad, en este caso es 0.70, reemplazamos en la formulita, y también para nuestro esfuerzo de compresión actuante, también reemplazamos en su formulita. Pero este P, o sea, todas las cargas a fuerza sobre área, ustedes saben que es esfuerzo, todas estas fuerzas van a ser las siguientes, ¿eh? Entonces eso no está muy claro porque no está en el PDF del ingeniero, no está en el gráfico, para que se entienda esto, ¿no? Pero bueno, yo he cambiado acá los W por símbolos P que representan peso, ¿no? Y he dibujado de nuevo las cargas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Simplemente tenemos el plano AB y tenemos que analizar verticalmente todas esas fuerzas que están sobre ese plano, ¿no? Ese plano de falla que estamos analizando. En ese caso, estamos teniendo aquí 5 áreas, ¿no? Este triangulito de aquí, que ya o sea, esta altura de aquí ya no es la que hemos calculado al borde de la zapata, ¿no? Sino es otra alturita de acá, es esto que se ha calculado aquí.
1.55 por tangente de 10, ¿no? Saben que habíamos calculado que este de aquí es 1.55, por la tangente de 10 me da esta alturita de acá. Ya, entonces, de la misma forma que hemos hecho en el primer gráfico que hemos dividido las áreas, simplemente hallamos aquí los pesos, ¿no? Los pesos por metro de cada una de estas áreas, ¿no? Estamos multiplicando el volumen por el peso específico, ¿no? Pero en este caso es un triángulo, pues. Un triángulo va a ser un medio de la base por la altura, ¿no? Es el área de esta carita. Multiplicado por el espesor, que es 1 metro, o sea, ya en 3 dimensiones, sería más o menos así. 1 metro de aquí es esta partecita de acá, 1 metro. Ya tenemos ese volumen, ¿no? Por el peso específico me da 0.368, ¿no? Y de la misma forma hallamos estos 5 pesos de estas áreas conocidas, ¿no? Acá ya no tenemos ese factor porque el P4 es un rectángulo, pues. Ya no se divide entre 2 por eso. Pero también tenemos una fuerza más, que es la presión activa vertical que está actuando, ¿no? Esa presión activa también tenés que considerarla acá porque también está ejerciendo una fuerza aquí, en este plano, o sea, está dentro de la base, ¿no? Acá más o menos está esa fuercita, ¿no? Que es de la presión activa. Ya. Ahora, el área. Bueno, el área ya lo hemos visto, ahí se ha calculado. 2.58 metros por 1 metro nos da 25.800 centímetros cuadrados, ¿no? Que es el plano de falla que estamos analizando. Ahora tenemos que ver el momento, ¿no? Con respecto al punto B. ¿Por qué? Porque con respecto a este punto, estas fuerzas, todas estas fuerzas que están actuando van a querer aquí ejercer una presión, ¿no? Con respecto a ese punto. Por eso es que se toman momentos en B, ¿no? ¿Quiénes actúan ahí? Actúan la presión horizontal, ¿no? Porque empuja así al murito. También actúa la presión vertical, ¿no? También actúan nuestras cargas BW, bueno, acá lo he reemplazado por P, P1 y P2, porque esto ya se refiere a lo que es nuestro muro, pues, ¿no? Nuestro muro en sí. Entonces, sobre este punto, ¿quiénes están? Están esta presión 1 de aquí de tierra y esta presión 2 de tierra, ¿no? Esas dos fuerzas son las que actúan ahí sobre el muro, pues, ¿no? Y esto me produce, pues, reemplazando por sus bracitos para calcular los momentos, reemplazamos esos valores, nos da 23.273 toneladas sobre metro, ¿no? Con eso ya hemos hallado el momento que necesitamos para reemplazar en esta fórmula, ya, ese momento. Y reemplazamos, pues, ¿no? Ya tenemos esta P que hemos calculado acá, nuestra presión total, sobre el área. O sea, esto de aquí, esta primera parte, es de la estructura, ¿ya? De la estructura. Y esta segunda parte, esta presión de esta segunda parte, ya es del suelo, para que más o menos entiendan qué es la fórmula. Este de aquí es del suelo, pues porque acá estamos calculando de los momentos que ejercen tanto la presión activa, que es la que ejerce el suelo, esta presión, esta fuerza P1, esta fuerza P2, ¿no? Que es del suelo. Entonces, así se deslinda esta formulita. Reemplazamos los valores y obtenemos una fuerza de compresión de 3.295 kilogramos sobre centímetro, ¿no? Que es la fuerza que actúa. Acá está mal esto. Que es la fuerza actuante, o sea, lo que está resistiendo nuestro muro. Y lo que está resistiendo es de 7.4, lo que hemos calculado arriba, ¿no? Está, ¿no? O sea, por el diseño, por ese concreto que nosotros hemos diseñado, que va a ser de 140, me va a resistir 7.04 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, este concreto es sobrado, pues, ¿no? Incluso, si vemos estos valores, podríamos reducir un poco más la resistencia de ese concreto, ¿no? Y eso ya son criterios de diseñador, ¿ya? Y así, con eso podríamos reducir costos, pues, analizando estos resultados, ¿no? Y eso sería todo, chicos. No sé si hay algo que quieran que especifique más a detalle. Mira, acá también va. Esto es 5 veces, o sea, lo que hemos diseñado es 5 veces lo que va a resistir en realidad, ¿no? Y acá se podría reducir, quizás, F'C, ¿no? Para reducir costos. Entonces, esas interpretaciones tienen que dar los cálculos que hacen, ¿no?